Bueno, vamos a hablar rapidito nomás de placa de tórax. Placa de tórax es un tema en el cual uno sí o sí tiene que saber mínimo debe tener una placa de tórax. Mis maestros a mí me decían de que la placa de tórax debería de formar parte del examen físico, ¿ok? Porque a veces pues nuestro oído no está muy entrenado y se le puede escapar cosas. O incluso pueden haber patologías que ni siquiera nuestro oído lo puede detectar, cosa que sí lo puede hacer una placa de tórax. ¿Okay? Entonces la placa de tórax se dan cuenta que es quizás la placa que más se toma. Entonces, de acuerdo a la especialidad que ustedes escojan, siempre se van a topar con una placa de tórax. Entonces hay que saber hacer una lectura adecuada de una radiografía. ¿Ok? Primero, ¿para qué nos sirve? Uno, nosotros hacemos el examen físico, escuchamos ruidos anormales, tomo la placa para ver exactamente qué es lo que está provocando esos ruidos. ¿Ok? Y obviamente eso tiene que ir de la mano con la historia clínica del paciente. ¿Ok? Nos hace una correlación con lo que nosotros podemos encontrar en el examen físico. Entonces la primera pregunta que yo tengo que hacerme antes de hacer una placa de tórax es primero, ¿cuál es la calidad de la placa? Antes de nosotros aventurarnos a leer una placa tenemos que ver si es que la placa es de la suficiente calidad para yo hacer una interpretación adecuada. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que mi placa sea aceptable. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es verificar si primero que la placa sea de mi paciente. Porque ya nos ha pasado de que estoy haciendo ciencia yo con mi placa de tórax y de otro paciente. ¿Ok? Entonces es muy importante, aunque les parezca gracioso, primero verificar si la placa es del paciente. Porque a veces ustedes, que a mí también me ha pasado, estaba a punto de hacer una toracocentesis y me traen la placa con la oclusión pleural. Pero cuando yo lo ausculto al paciente, el murmullo pasaba en los dos campos. Y miré la placa y la de otro paciente. Entonces no es tan gracioso en realidad. Por eso antes de hacer una lectura de la placa, pero tiene que decir del paciente. ¿Ok? Y luego de eso ya voy a evaluar lo que es la posición en la que fue tomada, si es que la placa está rotada o no, cuán penetrada está la placa y si la placa fue hecha en inspiración o expiración. Esto es lo primero que tengo que hablar en una placa de tórax. Yo no puedo ponerme a leer una placa de tórax si es que antes no he evaluado estos 4 puntos, porque me voy de cara. Una cosa muy distinta es leer una placa en posterior anterior y una muy distinta es leer la misma placa del paciente en antero posterior. Entonces es muy importante que ustedes sepan evaluar primero estos 4 parámetros para recién ustedes hacer una lectura de su placa. Primero, la posición. La posición, como ustedes ven en estas dos imágenes, hay dos: posterior anterior y antero posterior. ¿Por qué es importante evaluar si es una o es la otra? Este es el chasis, ¿ok? Cuando ustedes hacen una placa posterior anterior, ¿cómo los colocan ustedes? De espalda, ¿no es cierto? Lo hacen clavarse en el chasis y el rayo los atraviesa. Y me forma acá la imagen. En una placa antero posterior es todo lo contrario. Te toman de frente, ¿ok? ¿Y qué es lo que le llama la atención acá? Que la placa antero posterior es más grande. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando yo me enfrento a una placa antero posterior tengo que saber de que las estructuras están más grandes y no aventurarme si tiene cardiomegalia alegremente cuando realizo una placa antero posterior, que ha sucedido y va a pasar y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque no se hizo primero una evaluación adecuada de la placa de tórax. Y bueno, miren la diferencia, pues, ¿no?, entre las placas. Y es el mismo paciente. Se dan cuenta que las imágenes son muy distintas. Acá los pulmones son más grandes, el corazón es pequeño, yo veo la burbuja gástrica, y acá el corazón está mucho más grande, los pulmones son más pequeños y yo no veo la burbuja gástrica. Se dan cuenta cómo cambia una placa de acuerdo a la incidencia. Entonces hagamos la lectura de la placa de tórax.
Primero vamos a identificar cuáles son mis parámetros para yo hablar si una placa es antero-posterior o posterior-anterior. Primero vamos a ir con una placa posterior-anterior. Primero, una de las cosas que yo tengo que hablar primero es la posición de las clavículas. ¿Ok? Miren, si se dan cuenta acá las dos clavículas tienen forma de V. ¿Ok? Entonces, ¿cómo están las clavículas? En forma de V. ¿Qué más? Miren acá cómo están las escápulas. Bueno, acá las escápulas están un poquito metidas, ¿ya? Pero cuando ustedes abrazan el chasis, las escápulas se abren y salen del campo pulmonar. ¿Ok? Entonces, las escápulas están fuera del campo pulmonar. ¿Ok? Ya van dos parámetros que nosotros evaluamos para hablar de posterior anterior. Clavículas en V y escápulas hacia afuera. ¿Cuál es el tercer parámetro? La burbuja gástrica. La burbuja gástrica se ve en posterior anterior, cosa que no pasa en antero posterior. Entonces, si ustedes ven uno de estos tres parámetros, eso es una posterior anterior. A veces cuando el paciente está sentado puede ser más engañoso, ¿no? A veces ahí no hay burbuja gástrica y solamente están las clavículas en V o las escápulas hacia afuera, ¿ok? Entonces, pero cuando hablo de una posterior anterior, yo tengo que ver estas tres cosas: clavículas en V, escápulas hacia afuera y burbuja gástrica. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí, no? Sencillísimo. Esta es la placa del mismo paciente. Mira la diferencia. Es el mismo paciente. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá ni siquiera las clavículas se ven. Pero no es la mejor imagen. ¿Okay? Pero se dan cuenta, por ejemplo, de que acá el paciente no tiene burbuja gástrica. ¿Ok? Miren acá. Por acá están ya las escápulas. Se dan cuenta que están más metidas que cuando es una posterior anterior. ¿Ok? Y bueno, acá no se ven muy bien las clavículas. No se ve muy bien. Ya veremos otra placa. Usualmente en la antero-posterior las clavículas están horizontales. ¿Ok? Las escápulas están metidas y bueno, no hay burbuja gástrica. ¿Ok? Una cosa que no muchos médicos están acostumbrados a hacer es evaluar una placa lateral. ¿Ok? Acuérdense que la placa de tórax frontal básicamente es un rayo que nos atraviesa en un solo plano. Entonces se pueden superponer imágenes. Y de repente, por ejemplo, ¿qué pasa si por acá hay un nódulo? En la placa anteroposterior no la voy a ver. En la placa, frontal no la voy a ver. Cosa que en una lateral sí. ¿Por qué? Porque el lateral me va a mostrar cosas que están justo detrás del esternón o detrás del corazón, cosa que no se ve en una placa frontal. Entonces, acostúmbrense ustedes a pedir lateral. ¿Ok? La rotación. Otra cosa que uno tiene que hablar es si es que la placa está rotada o no está rotada. ¿Y esto por qué? Porque a veces, cuando la placa está rotada, las imágenes se esconden. Porque una cosa es, por ejemplo, que me tomen a mí la placa así, y otra cosa es que me tomen la placa así. Y lo muy distinto es que me tomen así. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las estructuras se van escondiendo. Entonces, ¿cómo yo evalúo la rotación? Miren esto, tenemos las apófisis espinosas, que son estas de acá, ¿ok? Y las cabezas de las clavículas. Entonces, cuando una placa está bien tomada y no está rotada, se dan cuenta de que las apófisis espinosas están equidistantes de las cabezas de ambas clavículas. Entonces eso quiere decir que la placa está centrada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, como acá, tengo la apófisis espinosa y se dan cuenta que la distancia hacia la clavícula derecha es mayor en comparación con la distancia de la clavícula izquierda? ¿Hacia dónde creen que está rotada? ¿Seguros? El rayo viene así. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago esto? Cuando el rayo venga, va a encontrar mayor distancia de acá.
cierto? Y acá menor distancia. Entonces, ¿cómo está la placa? Hacia el lado derecho. ¿Ok? Entonces, cuando la mayor distancia que ustedes ven, esa es digamos, la rotación hacia donde fue hecha la placa. ¿Ok? Y obviamente a la izquierda es al revés, pues, ¿no? La penetración. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros evaluamos las placas de tórax, habrán escuchado los términos que la placa está muy blanda, que está muy penetrada, que está adecuadamente tomada, ¿ok? Eso quizás en el tiempo va a ir desapareciendo, porque ahora con los sistemas digitales ustedes ya pueden jugar incluso con el contraste, entonces ese término probablemente va a quedar en desuso, ¿ok? Pero bueno, entonces lo que yo tengo que hacer es, cuando evalúo la penetración, tengo que evaluar parénquimas pulmonares y yo tengo que ver los vasos sanguíneos. Se dan cuenta por acá que hay líneas, ¿de acuerdo? Estos son los vasos sanguíneos. Yo tengo que verlos, ¿ok? Y sobre todo lo que yo tengo que hacer es ver D4. D4 está a nivel de carina. Yo tengo que ver esa vértebra. Si yo veo esa vértebra y veo vasos sanguíneos, eso quiere decir de que mi placa está adecuadamente penetrada, ¿ok? Miren acá. No se ve D4. Bueno, todo está blanco, ¿no? Entonces, esta placa está demasiado blanca. O sea, acá yo no puedo, o sea, cualquier cosa que yo vea acá, probablemente va a ser falso. Porque como fue tomada con tan poco contraste, van a aparecer estructuras que de repente no existen. Y entonces yo voy a estar asumiendo patologías que de repente el paciente no tiene. Entonces, por eso es muy importante que nosotros evaluemos cómo está la penetración de la placa. Entonces acá la penetración es insuficiente. ¿Qué pasa si nos vamos al otro lado? Acá en esta placa se dan cuenta pues que los pulmones están radiolúcidos, muy radiolúcidos, y hasta le veo el alma al paciente, pues, ¿no? Porque se dan cuenta, pues, o sea, toda la columna se ve, toda la columna. O sea, acá yo no voy a poder evaluar estructuras. Si no hay nada, no se ve nada. Entonces esta placa es excesivamente penetrada. O sea, acá tampoco esta placa no me sirve. ¿Por qué? Porque simplemente no voy a ver nada. ¿Ok? Y una cosa que también a veces ya nosotros los neumólogos lo usamos para otro tipo para ver atrapamiento aéreo, es la placa la pedimos en inspiración o en expiración. Más que con placa es con tomografía. Pero ¿por qué es importante esto? Porque se dan cuenta, miren la diferencia entre las dos placas. Esta está en inspiración y esta está en expiración. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando la placa estándar, ¿cuál es? Abrazo el chasis, tome aire, te cae el rayo. Y esa es la placa que nosotros vemos, ¿no? Vemos pues todo en su lugar. ¿Qué pasa cuando no me avisan y justo me toman cuando estoy en expiración? Los pulmones van a estar más chiquitos, ¿ok? Entonces, si todo está más chiquito, también el corazón se hace más grande. Es como si tuvieran una placa en AP, en antero-posterior, ¿ok? Entonces, todo va a estar magnificado. Entonces, ¿me sirve tomar una placa? En estos tiempos ya no. Porque tengo, por ejemplo, si quiero ver atrapamiento aéreo, el atrapamiento aéreo yo lo veo en expiración. ¿Por qué? Porque el atrapamiento aéreo es básicamente el aire que queda cuando uno expira. ¿Ok? Entonces, de repente si quiero un paciente asmático, luego que bote todo el aire, le tomo una placa, sí, voy a ver el atrapamiento aéreo, pues, ¿no? Pero ahora hay otros métodos mucho más sensibles para nosotros diagnosticar atrapamiento aéreo, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante es hacer el conteo de arcos. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo saber si es que el volumen pulmonar es el adecuado. Y también puedo saber si es que el paciente me ha hecho una adecuada inspiración. ¿Cómo yo evalúo? Hay dos formas. Puedo contar los arcos posteriores, que son los arcos horizontales, que cuando una placa está adecuadamente tomada, debería tener 10 arcos por lo menos. Y si yo no me gustan los posteriores y quiero tomar los anteriores, que son estos de acá, estos que hacen curva. ¿Ven? ¿Ven? ¿Estos de acá? Son los que hacen como una C. Normalmente deberían de ser
6. ¿Por qué, como les repito, por qué me sirve esto? Porque si yo, por ejemplo, cuento solamente 8 arcos posteriores, esa placa está en inspiración muy probablemente. Entonces ya me voy guiando en idea de cosas tengo que tener en cuenta y qué precauciones tengo que tener en cuenta antes de hacer una interpretación. Otra cosa que también uno tiene que evaluar es las densidades que yo voy a encontrar en una placa de tórax. Tenemos la densidad aire, que obviamente es la densidad del pulmón, ¿okay? La densidad de tejidos blandos, que es la piel, ¿okay? La densidad ósea y la densidad líquida. Obviamente la densidad líquida, digamos, mi estándar es el corazón, pues porque como el corazón está lleno de agua, entonces digamos que es mi parámetro para yo poder evaluar si es que la densidad que yo veo dentro del parénquima pulmonar es agua o no. ¿Ok? Entonces, obviamente para yo poder hacer una evaluación de la placa tengo que conocer la anatomía, ¿no? Lo primerito. Entonces, tenemos las clavículas, ¿ok? Tenemos las escápulas. Vamos a ver. Primero tenemos los dos hemidiafragmas. El hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo. Lo normal es que el hemidiafragma derecho esté más alto que el hemidiafragma izquierdo por el hígado. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos el corazón, que ya más adelante vamos a hablar mucho más detalladamente. Tenemos los cilios pulmonares. Tenemos carina. ¿Ok? Tenemos acá el botón aórtico. Tenemos la tráquea. ¿Ok? Tenemos los dos parénquimas pulmonares. ¿Ok? Tenemos partes blandas. Y de esta manera, ya nosotros conociendo la anatomía básica, es que nosotros podemos hacer, digamos, un acercamiento de dónde está la patología. Por ejemplo, acá el problema, ¿dónde está? ¿Qué es lo que les parece anormal en esta placa de tórax? ¿Listo? Acá hay un nódulo, ¿no es cierto? ¿Algo más? ¿Algo más les llama la atención? Miren acá. Hay otro nódulo. ¿Ok? Por eso a veces, bueno, ya lo ven más adelante, la evaluación de la placa de tórax tiene que ser muy ordenada, porque si no, se escapan cosas. ¿Ok? Entonces, ya conocemos la anatomía básica y bueno, en una lateral, acá vamos a ver mucho más cosas, ¿no? Igualmente tenemos el hemidiafragma derecho, que es el hemidiafragma que yo lo voy a ver en toda su extensión, ¿ok? Tenemos el corazón, tenemos la aorta ascendente, tenemos el callado, tenemos la aorta descendente, tenemos la tráquea, ¿ok? Está acá. Tenemos la columna, ¿de acuerdo? Tenemos el espacio retrocardíaco, el espacio retroesternal, ¿ok? Tenemos acá lo que es el ángulo costodiafragmático. Nosotros, esto a nosotros nos sirve muchísimo para saber dónde está la lesión y nosotros tener una idea de qué patología es la que está presente ahí. Porque una cosa es encontrar una masa anterior, una muy distinta es encontrar una masa a nivel de mediastino medio, y otra muy distinta es encontrar una masa a nivel de mediastino posterior. ¿Ok? Entonces, para mí, vamos a ver más adelante también cómo es que se divide el mediastino, pero es importante que primero conozcamos cuáles son las estructuras básicas que no se nos puede escapar. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, cuando nosotros hacemos una lectura de placas, nosotros tenemos que ser muy, pero muy ordenados. ¿Ok? Esto es una... A mí me gusta mucho este libro, el Felson, que es un libro de radiología, porque me parece que la forma como te dice que tienes que leer es, o
sea, es simplemente sentido común. ¿Ok? Te dice, si empiezas en un punto, acabas en ese punto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si empiezo acá, miro, voy mirando, ¿no? Y no hay nada, regreso nuevamente y doy una segunda mirada y acabo en el mismo punto. ¿Ok? De esa manera no se me escapa nada. Luego dice que haces una mirada general de lo que son las estructuras. A grosso modo, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá cómo están las escápulas, si es que hay alguna fractura de la clavícula, a grosso modo cómo están los campos pulmonares. Empiezo en un punto y termino al otro lado, ¿no? Igualito, se dan cuenta que empiezo en un punto y termina al otro lado. Entonces, sigo un orden de lectura. Mediastino, el mismo concepto. Empiezo en un punto y voy bajando poco a poco, mirando todo lo que hay en ese compartimento. Por ejemplo, en el caso del mediastino, empiezo a nivel de tráquea, voy mirando, ¿no? Veo cómo está la tráquea, veo cómo están su relación con el pulmón a este nivel, y empiezo a ver lo que es el arco aórtico, viendo cómo está en ese arco aórtico, ver si hay aneurisma, una lesión a nivel de los vasos de la arteria aorta, veo cómo está carina, veo si está estrecha, no está estrecha, veo cómo está el corazón, veo cómo están los bordes, ¿ok? Veo cómo están los sitios pulmonares. Entonces se dan cuenta que, o sea, es una secuencia, y de esa manera yo voy viendo y viendo detenidamente cada una de las estructuras de la placa de tórax. Y cuando ya llegamos al clímax, que es ver el pulmón, primero miro qué pulmón, el derecho o el izquierdo. ¿Quién mira el pulmón derecho primero? Levanta la mano. La mayoría mira el izquierdo, entonces, ¿qué pulmón miro primero? Muy bien. No es que haya un pulmón que yo tenga que mirar primero, derecho o izquierdo. Primero miro el pulmón que está menos comprometido, siempre. ¿Ok? Después me voy a ver el pulmón que tiene todo lo grosero, y luego de eso comparo los dos pulmones. ¿Ok? Entonces aquí igualito, ¿no? Vemos que acá empieza en un pulmón, luego se va al izquierdo y al final termina mirando los dos pulmones, comparando. ¿Ok? Entonces hasta ahí se ha entendido. Entonces hasta acá lo único que hemos hecho es ver lo que es la calidad de la placa. Se dan cuenta que no es simplemente aventurarse y saber que miro el pulmón, si mira, tiene una masa, tiene un tumor, o sea, eso no es una lectura de placa. Una lectura de placa primero yo tengo que evaluar si es que la placa que yo estoy a punto de analizar es una placa adecuada y de la cual yo puedo hacer una adecuada interpretación, y si es que yo puedo tomar en cuenta esos hallazgos. Entonces, primero la calidad de la placa, eso es lo primerito que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Ahora, ya una vez que ya hemos hecho la evaluación de la placa, vemos que la placa es una placa de buena calidad y que yo puedo tomar en cuenta todo lo que yo encuentro, lo que yo tengo que empezar a evaluar es los signos radiológicos, signos de afectación extrapulmonar, la silueta, lo que es signos de colapso pulmonar y el signo del broncograma. Esto es un clásico que siempre les van a preguntar a ustedes. Dígame dónde está la lesión. ¿Está dentro del pulmón? ¿O está en mediastino? ¿O está en la pleura? Y acá tenemos dos ejemplos. Vemos esta masa. Del otro lado vemos esta otra masa. ¿Ok? Entonces, la forma más fácil es midiendo el ángulo. Si el ángulo es agudo, el ángulo agudo es entre la masa y el arco costal,
si esto es menos de 90 grados, esa masa es intrapulmonar. ¿Se entendió hasta ahí? Si el ángulo de convergencia entre la masa y la pleura, o el arco costal en este caso, es agudo, esa masa es intrapulmonar. Cosa muy distinta que ustedes ven acá. Se dan cuenta que es obtuso. Es más de 90. Acá la afección de esa masa es extrapulmonar. ¿Eso qué quiere decir? De que esta masa no es del pulmón, pues esto probablemente sea una masa de la pleura que se está metiendo al pulmón. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo saber dónde está la lesión. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? ¿No es cierto? ¿Se entendió? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque el ángulo es sentido común. Mira, ¿qué pasa si yo tengo una masa intrapulmonar? Empieza a crecer la masa, empieza a crecer la masa, empieza a crecer la masa, empieza a crecer la masa. Te das cuenta que el ángulo que siempre forma es agudo. En cambio, si crece de afuera, ¿te das cuenta? ¿Ves? Siempre es obtuso. Entonces, ya obviamente ya muchos ya en tiempos anteriores lo han visto, entonces ya pues es como regla. Otra que ya es menos, por ejemplo, ya menos conocida es que te dicen dónde está el mayor porcentaje de la lesión. Si más de la mitad está dentro del pulmón, ya pues eso es intrapulmonar. O si bueno, se pasa viceversa. Porque a veces sucede pues de que obviamente toda medicina sabe que no es así, entonces te das cuenta que masas intrapulmonares que incluso tienen las dos y tienen el ángulo obtuso. Entonces ahí, o sea, son ya reglas digamos, excepciones a la regla. Pero en general, si es ángulo agudo, eso es intrapulmonar, y si es ángulo obtuso, es extrapulmonar. ¿Se entendió acá, no? No. Perfecto. Otro signo que ustedes tienen que tener muy en cuenta y que es uno de los más importantes es el signo de la silueta. El signo de la silueta es básicamente dos estructuras que tienen la misma densidad y hacen contacto. ¿Ok? Y si hacen contacto, se borran. O sea, tú no sabes cuál es cuál. ¿Ok? Como ustedes ven acá. O sea, primero ven acá. Se dan cuenta que este es el corazón y acá hay una masa. Bueno, acá hay un consolidado. ¿Ok? Si no hacen contacto, ustedes lo van a ver en la placa, van a poder diferenciarlos. Pero ¿qué pasa si hacen contacto? Se dan cuenta que yo no sé hasta dónde llega el corazón ni sé hasta dónde llega esa consolidación. No sé si se entiende ahí. El signo de la silueta significa que dos estructuras de la misma densidad están en contacto y que yo no puedo distinguir una de la otra. Ese es el signo de la silueta. Un ejemplo. Ahí está, mejor con ejemplos. Pero primero veamos acá. Vamos acá primero. Ya, primero hagamos acá. ¿Se dan cuenta de que yo acá puedo ver muy bien el borde cardíaco, ¿no es cierto? En la placa de Torre de comentarios, ustedes tienen que ver todas las estructuras bien definidas. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes ven acá el mediastino, el corazón, ustedes ven bien bonito el borde del corazón, ven bien bonito el borde del diafragma, igualito acá. Ustedes acá pueden distinguir el borde cardíaco y el mediastino. ¿Ok? O sea, todo está bien delimitado. ¿Qué pasó acá? Tenemos acá una lesión que me está borrando el borde cardíaco izquierdo. ¿Ok? Pues acá hay una lesión y a este nivel debería estar el borde cardíaco, pero no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque hizo silueta. Entonces ahí se cubre lo que pone. Silueta significa que dos estructuras que están al mismo nivel de la misma densidad no pueden ser distinguidas una de la otra. ¿Ok? Entonces, esto es el signo de la silueta clásica. Ahora, ¿por qué a mí me sirve la silueta? Porque más o menos me dice dónde está la lesión. ¿Esta lesión dónde creen que está? ¿El lóbulo superior? ¿El lóbulo inferior?
¿Superior o inferior? ¿Por qué inferior? Por la ubicación. Ya. ¿Alguien que me diga que está en el lóbulo superior? Bueno, la respuesta está en sus diapos, ¿no? Miren dónde está la lesión. Está en el lóbulo superior. Hay una... Acá vamos a dibujar acá. Vamos a poner acá. Estos son los pulmones, ¿ok? Este es el pulmón. Este es el diafragma. Borde cardíaco, pulmón y mi diafragma. ¿Ok? ¿Cuál es el truquito para saber si está en lóbulo superior, lóbulo inferior o lóbulo medio en el caso del derecho? Primero, si la lesión me borra el hemidiafragma, ese es el lóbulo inferior. Sin duda. Si la lesión borra el hemidiafragma, lóbulo inferior. ¿Ok? Si la lesión me borra el borde cardíaco derecho, pero yo puedo ver bien el hemidiafragma derecho, esta lesión está a nivel del lóbulo medio. Si la lesión, nuevamente, me borra el borde cardíaco derecho, pero yo puedo delimitar en toda su extensión al hemidiafragma derecho, eso es lóbulo medio. ¿Ok? Si la lesión me borra tanto borde cardíaco como hemidiafragma, esa lesión me compromete tanto el lóbulo medio como el lóbulo inferior. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. ¿Qué pasa si yo tengo una lesión acá? ¿Qué pasa si yo tengo una lesión acá? ¿Dónde está la lesión? Está en mi diafragma izquierdo indemne, borde cardíaco limpio. Y la lesión está acá. ¿Dónde está la lesión? Lóbulo superior. Porque ¿qué les dije? Cuando la lesión borra el hemidiafragma, recién yo puedo afirmar que la lesión está a nivel del lóbulo inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente todo esto es lóbulo superior. O sea, no se dejen llevar solamente porque está más abajo y es lóbulo inferior. No. Solo si borra el hemidiafragma es lóbulo inferior. Solamente eso. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí, no es cierto? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, acá la lesión está a nivel de lóbulo superior. ¿Por qué? Porque yo puedo ver acá el hemidiafragma izquierdo. ¿Ok? Acá pues la lesión está evidentemente donde está, pues no vemos el hemidiafragma, lo vemos en su totalidad, pero vemos que acá se borra el borde cardíaco derecho. ¿Dónde está el lóbulo medio? ¿Ok? Ahora, signos de colapso pulmonar, estos son las atelectasias. ¿Ok? Para nosotros hablar de atelectasias es bien sencillo, solamente tenemos que ver cómo se mueven las cisuras. En el caso de este gráfico del A, vemos que la cisura menor se está desplazando hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? De que lo que se está colapsando, se está atelectasiando es el lóbulo superior. ¿Ok? Igualito acá, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta es la cisura mayor, esta es la cisura menor, vemos que se están desplazando hacia arriba, este es lóbulo superior. Si la cisura menor se desplaza hacia abajo, y si lo vemos desde atrás, si la cisura menor se desplaza hacia abajo y la cisura mayor se desplaza hacia arriba, todo este segmento es el lóbulo medio. Se atelectació el lóbulo medio. Y si
la que se desplaza es solamente la cisura mayor, ese es lóbulo inferior. ¿Ok? Y en el lado izquierdo es mucho más sencillo, pues, porque ahí solo hay una cisura. Si la cisura se mueve hacia arriba, lo que se ha colapsado es el lóbulo superior, y si la cisura se mueve hacia abajo, lo que se ha colapsado es el lóbulo inferior. Ejemplos. Ustedes lo que van a ver acá, a grosso modo, es que ustedes ven acá una radiopacidad que me compromete todo el lóbulo superior. Perdón. Todo el hemitórax izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo que es todo? Porque ni siquiera puedo ver el hemidiafragma. ¿Ok? Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿esto es efusión pleural o es atelectasia? Porque la efusión pleural también es igualito, ¿eh? Blanco, se ve todo. ¿Por qué? Correcto. ¿Y la efusión pleural? Muy bien. Entonces, desde ya sabemos que esto no es una efusión pleural. ¿Por qué? Porque miren dónde está la tráquea. Está desplazada hacia la zona de la lesión. ¿Okay? Entonces, desde ahí ya podemos estar diciendo nosotros que es una atelectasia. ¿Ok? Obviamente, como les comentaba, es de todo el hemitórax, bueno, de todo el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque todo está tomado, pues ni siquiera puede ver el diafragma ni nada. Entonces, todo está atelectasia. Acá vemos que esta es la cisura menor, ¿de acuerdo? Vemos que la tráquea se está desplazando y acá vemos toda esta radiopacidad. ¿Ok? Entonces, si ya nosotros vimos que cuando la cisura menor se desplaza hacia arriba, eso es lóbulo superior. ¿Ok? Acá, ¿qué segmento se da atelectación? Bueno, ¿qué lóbulos exactamente? Bueno, la pregunta es ¿qué lóbulos o qué lóbulos de atelectación? Ya. ¿Por qué el inferior? No, esa no es la respuesta. ¿Qué cosa yo les enseñé? El hemidiafragma. Yo acá no lo veo el hemidiafragma ya. El hemidiafragma acá no está. Al contrario, acá está haciendo silueta, lo que le decía. Si atelectación y hace silueta con el diafragma y ahí desaparece. Desaparece el diafragma, desaparece el borde cardíaco. Entonces, si desaparece el diafragma es el lóbulo inferior, y si desaparece el borde cardíaco es lóbulo medio. Entonces acá se ha atelectasiado lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Okay? ¿Les quedó claro eso del semidiafragma y el borde cardíaco? ¿Seguros? O sea que lo repitan. ¿Lo repito? Ya. Entonces, nosotros tenemos los pulmones, ¿ok? Entonces, solo habíamos dicho que acá hay borde cardíaco, del lado derecho, el diafragma izquierdo, borde cardíaco. ¿Qué dijimos? Que si la lesión me borra el hemidiafragma derecho o el hemidiafragma izquierdo, esas lesiones están en el lóbulo inferior. Basta con que me borre el hemidiafragma, esa lesión está a nivel del lóbulo inferior. ¿Ok? Si la lesión me borra el borde cardíaco, eso es lóbulo medio. ¿Ok? Si la lesión me borra los dos, medio inferior. ¿Eso qué quiere decir? De que si, por ejemplo, les comentaba yo a ustedes, si hay una lesión a este nivel, pero yo veo
que el hemidiafragma está indemne, así la lesión esté acá abajo, eso es lóbulo superior. ¿Ok? Entonces, ¿ahora sí se entendió? Perfecto. El otro signo que ustedes van a ver con mucha frecuencia y que la mayoría de la patología que con más frecuencia ustedes van a ver que presenta este signo del broncograma aéreo es la neumonía. Lo normal es que ustedes tengan un bronquio, ¿ok? Y bueno, acá vemos que está rodeado de los alveolos. Obviamente ustedes saben que cuando ustedes toman una placa, los bordes tanto del bronquio como de los alveolos son tan delgados que ustedes no lo van a ver. No lo van a ver en una placa de tórax, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con neumonía? La neumonía lo que hace es depositar exudados dentro de los alveolos. Entonces, estos alveolos ahora van a estar con contenido, que puede ser pus en caso de una neumonía, que puede ser agua en caso de un edema agudo de pulmón, ¿de acuerdo? Pero el bronquio no tiene ninguna de esas cosas. El bronquio adyacente. Eso quiere decir que todo esto de acá está lleno de alguna sustancia, pero el bronquio o el bronquiolo está libre. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Un contraste. Porque lo que cae es aire, y eso yo lo voy a ver como una zona radiolúcida, y lo que está acá afuera yo lo voy a ver mucho más blanco, y es una radiopacidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un botón. Ustedes ven este paciente que tiene acá una gran radiopacidad, ¿ok? Pero se dan cuenta que acá hay algunas zonas que son mucho más negritas, que son mucho más radiolúcidas. ¿La ven? Entonces, está pasando esto de acá. Lo que está alrededor está con líquido o con pus o con algo. La cosa es de que está todo condensado, pero el bronquio que está justo al medio está lleno de aire, y por eso obviamente si está lleno de aire, entonces yo lo voy a ver como radiolúcido, o lo voy a ver más negrito. Entonces, ese contraste que ustedes ven es el broncograma aéreo. Esa es la fisiopatología de por qué se forma el broncograma aéreo. ¿Ok? Patologías, la más frecuente, neumonía. Pero como les comenté, edema agudo de pulmón también es otra que nos puede dar este tipo de lesiones. Perfecto. Una vez que hemos evaluado esos signos, que son signos de colapso pulmonar, broncograma aéreo, silueta, y ver si la lesión esta es intra o extrapulmonar, la otra cosa que nunca debemos olvidarnos es de que hay otra estructura que a nosotros nunca se nos puede escapar, que es el mediastino. El mediastino, yo lo que tengo que hablar a la primera vista es primero ver si es que está ensanchado o no está ensanchado, porque esté ensanchado significa de que algo lo está ensanchando. ¿Ok? Usualmente lo normal es que el mediastino máximo esté a 1 centímetro por fuera de la columna vertebral. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven acá la columna, máximo tiene que haber 1 centímetro por fuera del mediastino. Si se excede de esa cantidad, ese mediastino está ensanchado, y lo que ustedes tienen que hacer es ponerse a buscar por qué ese mediastino está ensanchado. ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos esto, evaluamos las estructuras, igual repetimos nuevamente. Tenemos acá la tráquea, ¿no? Tenemos la vena cava superior, acá tenemos el callado o el botón aórtico, acá tenemos la aorta ascendente, acá tenemos los cilios, tenemos el borde cardíaco del lado derecho y el borde cardíaco del lado izquierdo. Bueno, acá es lo mismo, y acá lo importante es la división del mediastino. La división del mediastino ustedes lo van a encontrar, algunos autores lo dividen en mediastino superior, medio, inferior. Otros la más clásica es mediastino anterior, medio y posterior, ¿de acuerdo? Algunos autores
bueno, acá el Felson lo que te hace es, ¿cómo yo divido el mediastino? El mediastino anterior es aquel que está delimitado por el borde del esternón y una línea imaginaria que pasa por delante de la tráquea y que va por detrás del corazón. O sea, de acá para acá, mediastino anterior. Entonces, ¿cómo lo delimitamos? Esternón, una línea que pasa por delante de la tráquea y que va por detrás del corazón. Mediastino anterior. Algunos autores esta línea no la pasan por detrás del corazón, la pasan por adelante. ¿Ok? Entonces, para que no les llame la atención de que hay autores que los toman de esa manera. El mediastino posterior es una línea que pasa a 2 centímetros de la columna vertebral. ¿Ok? Ustedes ven que acá está toda la columna vertebral, 2 centímetros de acá para atrás, mediastino posterior. ¿Se entendió hasta ahí? Una línea que está a 2 centímetros del borde de la columna vertebral hasta la parte posterior. Todo es el mediastino posterior. Y obviamente lo que queda al medio es mediastino medio. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque las patologías que nosotros podemos encontrar en cada uno de los compartimentos son distintas, aunque a veces, bueno, se pueden cruzar. ¿Okay? Por ejemplo, cuando las lesiones son anteriores, ustedes han escuchado de que tienes que pensar en las 4 T's, ¿no es cierto? ¿Han escuchado las 4 T's del mediastino anterior? Tiroides. ¿Ok? Por eso son las 4 T's. Cuando ustedes ven una masa o alguna lesión anterior, ustedes tienen que pensar en esas 4 cosas. Sencillísimo. Para ya, bueno, ya un poco más avanzado, pues, pueden haber quistes pericárdicos, ¿no? O otro tipo de patologías que ya están a nivel de mediastino anterior, pero con las 4 T es suficiente. A nivel de mediastino medio, acuérdense que a ese nivel, básicamente lo que es ganglios. Entonces, cualquier ensanchamiento mediastínico que ustedes vean que depende de mediastino medio, eso es ganglios hasta que se muestre lo contrario. ¿Ok? Y si ven a nivel de mediastino posterior, lo más frecuente obviamente son los tumores del sistema nervioso central a nivel de médula, los gangliomas, los paragangliomas, todas esas patologías de médula espinal ustedes las van a ver en mediastino posterior. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ustedes, cuando evalúan una placa o una tomografía, vean dónde está la lesión, para que de esa manera su diagnóstico diferencial pueda ser un poco más focalizado. ¿Ok? ¿Se entendió la división del mediastino? Yo creo que era la segunda línea. La línea que dividió el 2 y 3. Ah, ya. El mediastino anterior, como dije, es esternón y una línea que pasa por delante de la tráquea y que sea por detrás del corazón. El mediastino posterior es una línea que pasa a 2 centímetros de la columna y que va hasta atrás. Y obviamente todo lo que queda en medio es el mediastino medio. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, cuando nosotros hablamos del mediastino, como les comentaba, lo normal puede ser de que esté a máximo 1 centímetro por fuera de la columna vertebral. ¿Okay? Sin embargo, cuando eso no sucede, yo tengo que hablar por qué se me siente ensanchado. Y bueno, tengo acá dos tipos de ensanchamiento. Uno, el localizado, que lo que yo tengo que poner a pensar que eso es una tumoración, ¿ok? Y el difuso. Obviamente acá yo no voy a pensar en una tumoración. Acá yo tengo que pensar que eso es sangre o eso es pus.
y por eso es que el ensanchamiento es difuso, a diferencia de cuando es localizado. Entonces por eso es importante que yo sepa ver entre uno y otro, porque el diagnóstico cambia. ¿Ok? Entonces, ejemplos. Por ejemplo, acá ¿dónde está la lesión? Acá el mediastino está normal. Acá, si soy mala gente, te diría que algo está desplazándome la tráquea. ¿Ya? Pero la lesión está ahí. ¿Dónde está la lesión? Miren acá. ¿Ven? Esto está justo detrás del corazón. Y a veces hay patologías que usted ni cuenta se dan y nunca miran detrás del corazón. Y la patología está ahí. Esto es una hernia hiatal. ¿Ok? Acá la lesión igual es un ensanchamiento localizado. Lo que vemos es una masa, pero que vemos que está comprimiendo la tráquea. ¿Se dan cuenta? Acá, ¿cuál es el problema acá? ¿Qué pasó? En esta placa de tórax. Como les comenté, ustedes tienen que hablar en orden, ¿no? Entonces miramos. Lo que a mí me llama la atención acá, no hay nada. ¿Qué es esto? Aire. Acá no debería haber aire. Sigo mirando partes blandas. Para evaluar si las partes blandas están, digamos, son adecuadas, si el paciente está nutrido, está muy gordito, no hay un parámetro exacto, en realidad es básicamente experiencia. Obviamente si veo mucho tejido adiposo, obviamente ya sé que el paciente está muy gordito, pues, ¿no? Si veo que prácticamente es pellejo nada más, ya sé que ese paciente está desnutrido. Entonces no es que hay una medida exacta para yo hablar de si la parte blanda es adecuada o está muy gordo o está muy flaco, ¿ok? O sea, no hay. Entonces, ¿qué más? Entonces ya vimos uno, acá hay aire. Seguimos hablando de partes blandas. Y miren acá. ¿Qué es esto? Enfisema subcutáneo. ¿Se dan cuenta? Mire, ve. Mire, ve. ¿Es necesario tomar una placa para diagnosticar enfisema subcutáneo? ¿Por qué? Solamente palpando, ¿no es cierto? Crepita. Y acá también, miren, ¿ve? Miren este borde cardíaco. Se dan cuenta que acá hay aire, miren, está en una zona mucho más radiolúcida. Entonces este paciente tiene enfisema subcutáneo con neumomediastino. ¿Ok? Y acá, obviamente, como ya les comentaba, miramos la columna, vemos que para acá no hay ensanchamiento, pero se dan cuenta que acá hay algo que me está ensanchando ese mediastino. Entonces, acá hay una lesión que es la que yo tendría que evaluar. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí mediastino? Acá no hay mucho, en realidad. Es acordarse uno de la división de mediastino, saber que el mediastino es máximo hasta 1 centímetro por fuera de los cuerpos vertebrales. Si el ensanchamiento es localizado, pensar en masas. Si el ensanchamiento es difuso, pensar en sangre o en pus. ¿Ok? Y también pues ver que a ese nivel también puede haber aire, ¿no? Usualmente esta placa probablemente sea de un paciente asmático. El asmático es el que hace TSE, el enfisema subcutáneo. Cuando yo evalúo ya el corazón, que es otra estructura que yo tengo que tener en cuenta cuando yo veo la placa de tórax, vemos pues el arco aórtico, ¿de acuerdo? Que usualmente el arco aórtico se clasifica entre los 55 a 60 años, entonces es un parámetro que ustedes pueden usar para dar con la edad del paciente, ¿de acuerdo? Vemos los vasos pulmonares, vemos la aurícula izquierda, que se encuentra a este nivel, veo el ventrículo izquierdo, y esto de acá es la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, aurícula derecha, por acá puede estar el ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, a este nivel están los vasos pulmonares, ¿ok? El arco aórtico, ¿de acuerdo? La vena cava superior y la aorta ascendente.
Entonces estos son los vasos que ustedes tienen que evaluar en una placa de tórax. Doctor, ¿y con pequeño de los 55-60 años? Ah, ya. Vamos. Ya, esta es una buena placa. Ya, esto sí. Eso creo que me olvidé decir eso. Cuando ustedes quieren evaluar la edad de un paciente mediante la placa de tórax, se puede. ¿Ok? Primero, una de las cosas que yo puedo evaluar es esto de acá. ¿A qué edad se cierra el cartílago de crecimiento a nivel de la cabeza humeral? 18 años, por eso dejamos de crecer. A los 18 años se cierra el cartílago de crecimiento. Entonces, si yo veo un paciente que todavía tiene cartílago de crecimiento a este nivel, ese paciente tiene menos de 18 años. ¿Cómo voy a ver? Está más radiolúcido. O sea, se da cuenta que en este paciente obviamente todo está osificado, todo está radiopaco. Entonces, este paciente de todas maneras tiene más de 18 años. ¿Ok? Otro parámetro, aunque bueno, esa placa no ayuda mucho, es cómo está la osificación de la unión condroesternal. Eso usualmente se termina de osificar a los 25 años. Si yo veo que todavía hay cartílago, ese paciente está entre 18 y 25. ¿Qué más? Botón aórtico. El botón aórtico usualmente se suele calcificar a nivel de los 55 a 60 años. Entonces, si yo veo que el botón aórtico no está calcificado, ese paciente tiene menos de 60 años. Sigo. Miro la tráquea. Si la tráquea está calcificada, eso es 70 años, jamás. Entonces, ya más o menos vimos de que la placa de tórax también nos puede decir la edad del paciente. También en una placa lateral se puede ver con la curvatura no es un parámetro que esté estandarizado, ¿ok? En realidad, más es para la placa frontal. Incluso hay una... para saber si el varón es mujer, es varón o es mujer por placa de tórax. No solamente son las mamas, porque a veces pues hay situaciones en las cuales, por ejemplo, no sé, pues le hacen una mastectomía, ya pues la mama no va a ser tu punto de referencia, entonces vas a tener que usar cómo es que se calcifican los arcos costales. Usualmente el varón, me dijeron que es, acuérdate el varón de los cuernos, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo es eso? De que el varón se calcifica de adentro hacia afuera, o sea, de acá hacia afuera, ¿okay? En cambio la mujer es al revés. Entonces más o menos te vas dando una idea de si esa placa es varón o es mujer, ¿no? Que es aparte de la mama, como dije, que es el otro parámetro que es obvio para ver si es varón o es mujer, ¿okay? Y bueno, la edad son los puntos, como le dije. Si ustedes ven cabezas de la cabeza humeral que todavía no está osificada, ese paciente tiene menos de 18 años. Si está osificada, más de 18. Si está calcificado los arcos, la unión condroesternal, 25 años. Si está calcificado el botón aórtico, más de 65. Si está calcificada la tráquea, más de 70 años. ¿Ok? Listo. Otro punto que ustedes también, un clásico que hacen es medir la silueta cardíaca, ¿ya? Que lo que hacen ustedes es tomar las mayores medidas que hay a nivel del borde cardíaco, ¿ok? Es la mayor distancia entre la mayor distancia de la parrilla costal. ¿Eso qué quiere decir? De que, por ejemplo, yo trazo un punto acá, tengo que medir esta distancia sumada con esta distancia de acá, porque es la mayor distancia entre la mayor distancia de la parrilla costal. Entonces es lo que se llama el índice cardiotorácico. Cuando lo normal es que es menos de 0.5. ¿Ok? Ojo, este es para una placa PA. Ni se les ocurre estar viendo una placa P. ¿Ok? Es una placa PA. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo tengo que ver es cuál es la cavidad cardíaca que está creciendo, y eso es bien sencillísimo. Miren acá, la cavidad izquierda cuando crece, la punta se levanta, y cuando crece la cavidad derecha, bueno, aparte de que crece la aurícula derecha, la punta se va hacia abajo.
Entonces todo lo contrario. No sé si se va a entender. Cuando crece cavidad izquierda, la punta se levanta. Acuérdense de que el corazón tiene una punta, ¿no es cierto? Y cuando la punta se levanta es porque ha crecido el ventrículo izquierdo. Si la punta se va hacia abajo, es porque ha crecido el ventrículo derecho. Y bueno, en la parte del ventrículo derecho crece la aurícula derecha también, ¿no? Cosa que no suele ser muy frecuente con el izquierdo. Entonces, es una forma sencilla de evaluar el crecimiento de cavidades. Otra cosa que es muy frecuente de que ustedes lo van a ver es: mi paciente está congestionado. ¿Cuál es el signo más temprano de congestión pulmonar? La redistribución de flujo. Normalmente, ¿cómo debería ser la distribución del flujo? De arriba hacia abajo, por gravedad. La restricción de flujo es al revés. Ustedes ven acá que los vasos sanguíneos están yendo hacia arriba. Entonces, este paciente, lo más probable es que esté empezando a hacer congestión pulmonar, que es el signo más precoz de congestión pulmonar. ¿Ok? Y otra cosa, esto es respecto a lo que es restricción de flujo. Ya cuando ya la congestión pulmonar va haciéndose más severa, en estadios moderados aparecen las líneas B de Kerley, que son líneas que se ven a este nivel, como unas líneas finas. Y después, cuando ya estamos hablando de estadios severos, pues ya van a ver las alas de mariposa, que todo lo vemos, que es la congestión pulmonar severa. Eso sí, cualquiera lo diagnostica. ¿Ok? Y lo otro es la efusión pericárdica. Nunca se olviden de esta imagen. Miren qué bonito está dibujado el corazón, cardiomegalia, todo está bien delimitadito. Esto es una efusión pericárdica. Obviamente un paciente clásico es un paciente joven con dolor torácico, ¿okay? Que aumenta. ¿Qué maniobra hace que aumente el dolor? ¿O qué maniobra hace que el dolor, dolor torácico disminuya? Cuando se inclina, ¿no es cierto? Entonces, si me viene con ese cliente, yo tomo una placa de tórax, se va a encontrar este corazón. ¿Ok? Ya cuando ya estamos hablando pues, de patologías pues, de que me han dañado muy severamente los vasos pulmonares, lo que yo siempre digo es el corazón con orejas. ¿Esto qué quiere decir? Que todo esto que ustedes están viendo acá son los vasos pulmonares. Esto es hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Ya son crecimientos de vasos pulmonares. Este tipo de patologías son las formas más severas de la hipertensión pulmonar. Lo otro que nosotros tenemos que hablar en la placa de tórax es el espacio pleural. Y uno de los puntos que nosotros tenemos que ver es los ángulos, el costo diafragmático y el costo frénico. ¿Por qué motivo? Porque a ese nivel nosotros vamos a poder encontrar las dos patologías más frecuentes de pleura. ¿Qué es esto? Colapso. Ya bueno, ya. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es el nombre correcto de esto? Neumotórax. ¿Se dan cuenta que este es el pulmón? Y acá hay una zona mucho más radiolúcida, pero no hay nada de vasos pulmonares. Neumotórax. ¿Ok? Y acá al otro lado hay una radiopacidad que tiene esta curva que se llama la curva de Amazon, y esto es una efusión pleural. ¿Ok? Esto de acá, ¿qué es esto? Esto es lo que se llama el tumor fantasma. El tumor fantasma lo que hace es se mete líquido entre las fisuras, que usualmente se pone en congestión pulmonar, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama tumor fantasma? Porque es un fantasma en realidad. Pues, ustedes a este paciente le meten furosemida o lo secan y esto desaparece. Y bueno, ya vimos pues patologías pues, de tumoraciones pleurales, ¿de acuerdo? Cuando esté en ángulo obtuso, esta es una patología de la pleura. ¿Ok? En lo que es los pulmones, bueno, aunque esto ya lo revisamos, tenemos dos fisuras, la fisura mayor y la fisura menor. De la fisura menor para arriba, lóbulo superior,
de la cisura mayor. Para abajo el lóbulo inferior y lo que queda al medio es el lóbulo medio. ¿Ok? ¿Dónde está la lesión acá? Fácil, vemos acá el diafragma, pero no veo bien el borde del corazón. Eso quiere decir que está en el lóbulo medio. Acá vemos cisura menor, cisura mayor, y acá hay una radiopacidad. Eso está en el lóbulo medio. Y la última, una de las cosas que al final vamos a evaluar son los patrones, ¿de acuerdo? En placa de tórax siempre van a escuchar ustedes de que hay dos tipos de patrones principalmente: el patrón alveolar o patrón consolidativo y el patrón intersticial. ¿Ok? El patrón alveolar obviamente es porque el problema es en el alveolo, y el patrón intersticial es todo lo que está por fuera del alveolo. ¿Eso qué quiere decir? Intersticio, vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Espacio extracelular, ese es el intersticio. El patrón alveolar o consolidativo es bien fácil. Ya vimos este ejemplo, es una radiopacidad, 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 radiopacidad. Todas estas son consolidaciones. Patrón alveolar. No hay ciencia. ¿Ok? Puede haber broncograma aéreo como también no puede haber broncograma aéreo. Entonces, si ustedes ven radiopacidades, eso es patrón alveolar. El patrón intersticial, en cambio, es mucho más extenso. El patrón intersticial es lineal o patrón reticular, el patrón nodular, que se subdivide, y el patrón en vidrio esmerilado. El patrón intersticial lineal, pues, como su propio nombre lo dice, es un patrón lineal, pues, puras líneas. Más fácil que se acabe. Líneas, 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 ¿ves? Líneas. Patrón lineal. Obviamente si las líneas son delgadas, patrón lineal delgado, y si son gruesos, patrón reticular grueso. El nodular, lo que ustedes habrán escuchado, tenemos el micronodular, que es la milia, el nodular, que es de 5 milímetros a 3 centímetros, y una masa con más de 3 centímetros. Ejemplos: paciente gestante con tos de un mes, placa de tórax, milia, patrón micronodular, tuberculosis. ¿Qué otra patología me da? Histoplasmosis. ¿Ok? Este es el típico patrón micronodular o miliar. ¿Se dan cuenta? Difícil de olvidar. Cosa muy distinta es el patrón nodular, que ya lo vimos también. Acá tenemos un nódulo y acá tenemos un nódulo. Y obviamente las masas pulmonares. Usualmente estas masas pulmonares en un paciente como este paciente, todos son metástasis, ya son masas. Masas, nódulos, micronódulos. Ese es el patrón nodular. ¿Ok? Y el vidrio esmerilado, pues es este de acá. Pues el vidrio esmerilado básicamente es como si ustedes a un vidrio, cuando está empañado, igualito, cuando está empañado se ve que está medio, no es ni muy radiopaco ni muy radiolúcido, así es un intermedio. ¿Ok? Mira acá, ¿ve? No es consolidativo, ¿ok? Pero se dan cuenta que pues la lucidez del pulmón no es esta, pues. Esta no es la lucidez del pulmón, pero tampoco no es una consolidación, es un intermedio, ¿ok? Entonces esto es un patrón de vidrio esmerilado. Esta es la placa típica de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, de las EPID. ¿Ok? ¿Hasta acá se entendió los patrones? Entonces tenemos dos patrones. El consolidativo, que es el alveolar, que como digo es radiopacidades. Radiopacidades. El lineal, que son las líneas, que es el reticular, que también lo llaman. El nodular, que se divide en micronodular, nodular y masas. Y el vidrio esmerilado. Es el patrón intersticial. Entonces, no es solamente decir patrón intersticial, hay que saber decir qué tipo de patrón intersticial es, porque de esa manera yo puedo orientar mi diagnóstico. Y ahí yéndonos a las últimas diapositivas vemos pues cavidades, quistes y bulas. La cavidad básicamente, acuérdense que es una opacidad que tiene aire. ¿Ok? Eso, un ejemplo. ¿Ven esta radiopacidad que está acá? Miren, acá tiene aire. ¿Ven esta radiopacidad?
Tiene aire y tiene nivel incluso. Paciente con tuberculosis, paciente con absceso pulmonar. Las dos son cavidades. La cavidad es una lesión, que fue una masa o que fue un nódulo, ¿ok? Pero que empezó a necrosarse y empezó a tener aire. Eso es una cavidad, ¿ok? Puede contener líquidos sí, cuando ya se empieza a complicar. El quiste básicamente es una lesión en la cual está rodeado por una pared fina, ¿ok? Y el contenido de este quiste puede ser líquido, que es como en el caso de este paciente, que yo voy a ver como radiopaco, o puede ser aire, ¿ok? Y bueno, si ustedes se dan cuenta acá, van a ver que cae una lesión acá. ¿Ven? ¿Se ve? Esto de acá es una bula, que también es igualito, es una cavidad. ¿Qué cavidad? Es una zona del pulmón que tiene una pared fina, ¿de acuerdo? Pero que contiene aire. La diferencia entre cavidad entre bula y quiste, que la bula está rodeado de parénquima normal, mientras que el quiste de parénquima normal. ¿Ok? Entonces, ya. La bula, o sea, lo que pasa es que tanto la bula como el quiste son lesiones que tienen una pared delgada. ¿Ok? Las dos el quiste puede estar lleno de agua o de aire. Y la bula solamente de aire. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro un quiste que está lleno de aire y tengo una bula que es aire? ¿Cómo sé que es uno es el otro? La bula está rodeado de parénquima anormal, usualmente enfisema pulmonar, mientras que el quiste está rodeado de parénquima normal. ¿Se entendió? Listo. Y bueno, y eso sería todo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo diferenciaría una lesión que está próxima al mediastino? O sea, si es parte del mediastino o es parte del Ya, igualito que cuando es para pleura. Igualito el ángulo, así es. Eso es algo que me olvidé de comentar. O sea, la regla funciona para mediastino o para enfermedad de la pleura. Lo mismo es. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para ver la penetración de la placa, normalmente no tiene que ver hasta la séptima vértebra. Hasta D4. Hasta D4. Así es. D4 es la vértebra que se encuentra a nivel de Carini. Pero a diferencia, lo que te hace, por ejemplo, de la placa que está muy penetrada es de que tú en una placa adecuadamente penetrada tú tienes que ver vasos sanguíneos, tanto arriba como abajo. Sin embargo, cuando está muy penetrada tú no ves nada. O sea, todo está negro. ¿Ven? Acá vamos a regresar. Para que se quede fijo. Mira, esto es una placa excesivamente penetrada. Te das cuenta de que, o sea, es cierto, puedo ver de 4, pero mira, acá yo no veo nada. No veo vasos, no veo nada. Cosa que en una placa adecuadamente penetrada, yo veo de 4, pero sí puedo acá ver vasos. Veo, acá, mira. Puedo ver estructuras yo. Cosa que yo no puedo ver en una placa muy penetrada. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Otra pregunta? Entonces, la congestión pulmonar podría... Ah, ya. Acá. La congestión pulmonar tiene 3 grados. ¿Ok? El grado 1 es lo que les comentaba, ¿no? Es un paciente. Esta es una placa de tórax. En el grado 1, lo que yo voy a ver es básicamente redistribución de flujo. De distribución de flujo. Netamente es eso, redistribución de flujo. Incluso a veces se puede ver un poquito acá gordito lo que es la arteria pulmonar, tú la puedes ver un poquito gordita. Pero nada más. O sea, la fase inicial es básicamente redistribución de flujo. Cuando ya se sigue avanzando la patología, le seguimos echando agüita al paciente. Aparte de la redistribución de flujo,
lo que voy a empezar a ver es ver las líneas B de Kerley, que son unas líneas, unas radiopacidades lineares que están periféricas. ¿Ok? Y en estadio ya igualito, ¿no? Lo sigo hidratando al paciente, quiero que esté bien hidratado. Congestión pulmonar. Grado 3. Y es el clásico que ustedes van a ver: redistribución de flujo, patrón alveolar por acá, por acá, distribución, patrón alveolar, en alas de mariposa. Ese es el grado más severo. Ahora, la pregunta es lo mismo congestión pulmonar que edema agudo de pulmón? ¿Cuál es la diferencia? El edema agudo de pulmón es grave. Congestión también. Pero hay una cosa que los diferencia. Obviamente sí, el edema agudo de pulmón es una forma mucho más severa, ¿ok? Pero ¿qué es lo que lo hace más severo? Hipoxemia. Si el paciente ya está en insuficiencia respiratoria, ese es el edema agudo de pulmón. La congestión pulmonar no necesariamente. El edema agudo de pulmón sí. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, cuando tú administras flujo en una cánula venosal puedes aumentar desde 1 litro por minuto hasta 5 litros por minuto. ¿Por qué ya no más? Por lo que les comentaba, cuando ya meto mucho flujo por una cánula venosal, tengo sequedad de mucosas, epistaxis, mucha irritación, es muy molesto para el paciente. Por cada litro que aumento 3 a 4% de CO2. Ojo, eso es en pacientes como nosotros, que hacemos volúmenes tidales de 500. Por eso yo les decía que cuando ustedes ponen una cánula binasal a un paciente, por ejemplo, que está haciéndome respiración superficial, ya es, por ejemplo, a 2 litros, que en teoría para mí es 28. ¿Okay? Para ese paciente no va a ser 28, probablemente sea 36, 40 o 50, solo con 2 litros. ¿Por qué? Porque como el paciente está respirando superficialmente, tiene poco espacio muerto, entonces el oxígeno que entra tiene menor espacio donde puede distribuirse, entonces la concentración aumenta. No sé si se entiende. Si yo tengo menos volumen y yo meto algo, la concentración va a ser mucho mayor que si yo meto la misma cantidad en una mayor cantidad de volumen. Cosa muy distinta, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy respirando? Eso ya no es 500. Voy a estar probablemente hablando de 750, 800, ¿ok? Entonces tengo mayor cantidad de espacio, meto oxígeno, tengo mayor espacio donde redistribuirse, entonces ya no va a ser 28, probablemente solamente sea 24 o 22. Por eso depende mucho de cómo es el patrón ventilatorio de mi paciente. Por eso yo les decía, si ustedes a un paciente que es retenedor crónico de CO2 le ponen una cánula binasal, tienen que evaluar el CO2, porque puede estar un litrito, pero ese litrito ya está que lo hace retener CO2. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Una otra pregunta, chicos? Bueno, si no más preguntas, eso sería todo, chicos, ¿ya?